Bien, mi hermano. De nuevo, los que están atrás, si quisieran acercarse, pueden hacerlo. Yo puedo alzar mi metal de voz, pero si estamos más cerca, generamos un ambiente más de familia. Abran su Biblia, o enciendan su Biblia en 1 de Juan 3. La semana pasada mencionamos algo de las catacumbas y sucede esto hoy. No tener más cuidado lo que digo aquí ahora. Pero ustedes saben, por siglos, la iglesia no dispuso de su palabra. Dependía de que alguien, de que un hombre la expusiera. Recuerdo en alguna ocasión escuché que en China hay algunos misioneros que se les conoce por el libro que se sabe de memoria. Este es Filipenses, este es Mateo, este es Marcos. Y exponen ese libro, porque es el que se sabe de memoria. Y las personas escuchan, esos que se saben de memoria pues son itinerantes. Y las iglesias que están en China pues escuchan hablar de Mateo cuando llega la persona que se sabe de memoria el libro de Mateo. Y así el resto de los libros. Entonces, es cierto que no hay luz, es cierto que hay calor. Es cierto que quisiera ahora mismo tener aquí 4 splits, 2 a cada lado, pero ¿saben qué? Tenemos la palabra. Y ¿saben qué? En las catacumbas había calor igual, había olor a cadáver putrefacto, pero había una amenaza. Si los cogían esa amenaza, les costaba la vida. Y a pesar de todos los pesares, nosotros aquí estamos en paz. En un espacio, asientos cómodos y la posibilidad de la palabra. La tienen ustedes ahí en Reina Valera, en Dios habla hoy, edición de estudio, la edición de la Reforma. Son regalos de Dios a la iglesia de este tiempo y tenemos que ser agradecidos por lo que hoy tenemos. Entonces, seguimos leyendo 1 de Juan. Recuerden, durante todo este mes, la tarea es leer 1 de Juan en casa. Miren cuántas riquezas en una carta, cuántas cosas valiosas hemos estado comentando sobre una carta. Seguimos, dice, todo aquel, recuerden que la semana pasada leímos del 1 al 3, hoy seguimos a partir del 4. Todo aquel, dice Juan, que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabe que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él, Jesús, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. La semana pasada habíamos hablado de la forma maravillosa en la que Dios demuestra su amor al hacernos sus hijos, ¿cierto? Crea una identidad en su pueblo, ahora son hijos de Dios, y termina ese verso 3 con un llamado, que el que tenga esta esperanza, ¿verdad? El que tenga la esperanza de que un día lo veremos tal cual es y seremos como Él, el que tenga esa esperanza se purifique a sí mismo. Y introducíamos una pregunta que nos servía como pie para el comienzo de esta predicación y era, entonces nosotros los cristianos ya no tenemos que luchar con la idea del pecado, esa ya no es una realidad en nuestras vidas. Pachi habló de 2 grandes ideas que se van a estar hablando acá hoy: pecado y justicia. De hecho, ese es el título de la predicación. Se llama Nuestro pecado y su justicia. Fíjense que el pecado es nuestro y la justicia es de Él. Nuestro pecado y su justicia. La forma en la que Juan arranca, voy a hacer esto corto,
Si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerlo, pero va a haber un conversatorio donde trataremos de ahondar un poquito más en estas ideas. La forma en la que Juan comienza acá, a mí me interesa. Juan dice, todo aquel que comete pecado da por sentado que es una realidad en la vida de todas las personas. Creyentes, no creyentes. Él lo dice, si es que tú cometes pecado, él dice, todo aquel que comete pecado. Y eso es interesante porque cuando él nos acerca a esta idea, nos está diciendo, hay una realidad con la que tenemos que lidiar, que la iglesia, la palabra, le ha dado un término que lo define y es pecado. Pero en realidad Juan está hablando de algo profundo. Si ahora mismo yo le dijera cómo definiéramos pecado, es profundo la forma en la que se puede. O sea, es mucha la información que la Escritura nos habla del pecado, nos da sobre el pecado. Pero básicamente nos está diciendo, hay un problema en cada uno de nosotros. Hay una realidad que es un problema en todos y cada uno de nosotros. Yo siempre les hago un flachazo de las ideas de la época para que nos ubiquemos en el contexto. Habían falsos maestros que decían que ellos no pecaban. Los que afectaban a esta iglesia decían que ellos no pecaban, o sea, no cometían pecado, pero que ni siquiera pecaban. Había falsos maestros que decían que era posible tener comunión con Dios y seguir pecando, pero también decían que era posible decir que tenía comunión con Dios sin obedecer los mandamientos de Dios. Todas estas ideas estaban rondando la iglesia a la que Juan escribe. Y déjenme decirle, estaban siendo afectados por esta idea. No era una idea que, hermano, que era, digamos, teórica, que quedaba ahí en el campo de la discusión filosófica en un aula y no afectaba la vida cotidiana. No, eran ideas que estaban afectando la sanidad de la iglesia. Y a esa iglesia, pues Juan comienza a introducirle el tema del pecado. Y lo interesante para mí es, yo decía, cómo yo, en pocas palabras, y usando los recursos de la medicina, pudiera explicarles a mis hermanos la idea, sin meterme en tantos términos teológicos que luego Pachi me haga 3 marcas de herejías que dije durante la predicación. Y quiero contarles una historia, porque la historia ilustra perfectamente lo que quería hablarles sobre el pecado. Miren, en el año 2003, escuchen esta historia, año 2003, concluye un proyecto de investigación que arrancó en el año 1990. Duró 13 años la investigación. Esa investigación generó un costo de $3.000 millones. Y fue dirigida por un genetista, el doctor Francis Collins. Y estoy hablando del proyecto investigativo del genoma humano. Descubrir, cuando la medicina logró descubrir cuánta información había en el ADN del ser humano, eso fue un boom, eso fue una explosión en la ciencia. Hubo muchas alegrías por descubrir eso, pero ese descubrimiento lo que hizo fue que llevó a más preguntas. Había más preguntas ahora que antes del descubrimiento. Lo interesante para llevar esa verdad a este texto es los trabajos que surgieron después para tratar de entender el fenómeno del cáncer. Ya conocían el ADN, conocían cómo estaba estructurado, conocían toda la forma en la que se organizaba el ADN, más o menos de qué era responsable cada uno. Y eso empezó a aplicarse entonces al cáncer, a una investigación entre ADN, cómo funciona el ADN y el cáncer. Les digo, mis hermanos, que los descubrimientos fueron increíbles. Se descubrió que habían genes que estaban directamente relacionados con el desarrollo del cáncer. Esos genes se les llamó oncogenes. ¿Les suena onco, verdad? De oncología. Oncogenes, genes responsables del desarrollo del cáncer. Pero se descubrió también que habían genes que estaban ahí, que no se habían expresado, no habían desarrollado la enfermedad aún, y por determinadas circunstancias, esos genes se expresaban. O sea, estaban más ocultos aún. A eso se les llamó proto-oncogenes. El descubrimiento de los proto-oncogenes
hizo una revolución en la medicina genética. Y para explicárselo en pocas palabras, la genética demostró que había un mal en cada uno. Podía expresarse o no. En determinadas circunstancias, ese mal podía salir, mostrarse o no. Eso iba a variar de individuo a individuo, quizás de familia a familia, pero lo cierto es que los protoncogenes eran extremadamente comunes en la población. Por las palabras, se demostró que había un mal en cada uno de nosotros. Y yo soy muy cuidadoso, yo no quiero ser un fundamentalista, parecer fundamentalista y decir que el pecado está codificado en nuestros genes. Pero déjenme decirle, la idea de pecado es mucho más profunda de lo que nosotros imaginamos. ¿Cómo algo tan bueno, complejo y maravilloso como el ADN, al final, mi hermana, igual tiende al mal? Y yo me la pregunto, ¿por qué? Porque algo que está diseñado para que funcione bien, y de hecho funciona bien, porque nosotros vivimos, en otros casos, 80 y pico, 90 y pico de años. ¿Cómo algo que está diseñado para que funcione bien, cuando ustedes analizan la maquinaria, es una maquinaria súper bien engranada, súper bien compleja, con mecanismos de autorregulación, y sin embargo, tiende al mal, tiende a fallar, tiende a corromperse, a destruirse? Y eso sí yo lo veo una manifestación clara en nuestra biología de la realidad del pecado. Miren, no me hagan caso mío. Pablo dice, queriendo yo hacer el bien, descubro esta ley: el mal está en mí. Interesante, porque quien está diciendo estas palabras no es Saulo de Tarso, es Pablo, el apóstol, el que recibió la visión aquella maravillosa que le llevó al tercer cielo. Es ese que está hablando, y está hablando en presente. Dice, hermano, te juro que el mal está en mí. Y aunque yo sé que aquí hay gente, teólogos, que me están analizando, yo sé que ese texto tiene un significado concreto y está en un contexto determinado, con una enseñanza determinada. Pero toda declaración, si es verdad, es una verdad de Dios. Y Pablo está diciendo, yo he descubierto algo: el mal está en mí. El mal está en mí. Aquí hay una gran verdad, y es que hay un mal en cada uno de nosotros, nos guste o no. Y si me permiten la licencia para hacer una metáfora, les diría, puede ser que en la vida de cada uno de ustedes no se haya expresado un oncogen, pero recuerden que todos llevan dentro protooncogen. Hay una maldad en cada uno de nosotros. Bien, hermano. Todo el que comete pecado, dice Pablo, que ¿qué hace? Infringe la ley de Dios. Y eso es interesante, porque aquí, en pocas palabras, Pablo nos define el pecado. ¿Qué es el pecado? Transgredir la ley de Dios. Bien sencillo. Y nos da una definición en base a su naturaleza. ¿Qué es el pecado? Transgredir la ley de Dios. ¿Cómo ves la maldad en cada uno de nosotros? Yo no tengo que hacer un cariotipo para ver si tiene una malformación en los genes. No. La inclinación en cada uno de los que está sentado aquí, incluyendo el mío, de querer transgredir la ley de Dios y querer obedecer mis propios deseos, aún al costo de desobedecer a Dios. Dios te dice, hermano, Dios te dice, ama a tu prójimo, perdona. Y eso, como a veces perdonar te cuesta. Y tú dices, no, te perdono porque Dios me manda a perdonar, pero realmente no porque quiera hacerlo. Y no lo va a hacer de verdad. Y no lo va a hacer de verdad. El pecado para Juan es un rechazo deliberado por parte del ser humano de las normas de Dios. Deliberado. La palabra clave, ¿verdad? Quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Y aquí pasa entonces, en los siguientes versículos, les dije, hay dos ideas, no vamos a ver el texto de esto, sino las ideas que están en el texto. Pasa a hablarnos de la manera en la que ese pecado se expresa.
en la vida de las personas. Dice, todo aquel que permanece en él, miren este versículo, todo aquel que permanece en él no peca. Y eso aparentemente es un problema, ¿no? Y todo aquel que peca, dos cosas, ni le ha visto, ni le ha conocido. Si viéramos ese texto solito así, ¿qué pensarían? Estamos perdidos, ¿verdad? Estamos fritos. Todo aquel que peca, ni le ha visto, ni le ha conocido. ¿Alguien de ustedes no ha pecado? Si alguno de ustedes me dice que no ha pecado y levanta la mano, ahí les demuestro automáticamente que he pecado, porque está mintiendo. Porque está mintiendo. La Biblia dice que cuando todos pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios. Y si alguien tiene duda del pecado que ha cometido en su vida, recuerden, esto está fuerte lo que les voy a decir, en algún momento de nuestras vidas todos iremos para la tumba. El final de nuestras vidas terrenales iba a ser caminar hacia la tumba. Ahí está el juicio y la sentencia de Dios sobre nuestros pecados. Muy bien, no quiero dejarlo así como malas ideas, ¿no? Pero él, más adelante, en el verso 8, Pablo se explica a sí mismo. Pablo dice, el que practica el pecado es el diablo. E introduce entonces la explicación. No es que 6, 8 y 9 se contradigan. No. 6, verso 6, verso 8 y 9 se complementan, se explican. Lo que Pablo está hablando es de una actitud regular, cotidiana, que no genera en nosotros ningún conflicto. Eso es lo que está hablando Pablo como práctica de pecados. ¿Y de dónde sacaste eso? Bueno, el mismo texto te da algunos elementos. Para hablarte del pecado como algo cotidiano, el texto te menciona al prototipo. ¿Quién? Al diablo. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Y nos introduce una expresión de tiempo. Dice, el diablo peca desde el principio. Nos está diciendo Juan, lo cotidiano del diablo es desobedecer a Dios. Lo cotidiano del diablo es infringir la ley de Dios. Y nos trae la ilustración del diablo y nos habla del principio para explicarnos sobre la idea del pecado. Nos está diciendo, la práctica del pecado es algo que hacemos cotidiano, sin cargo de conciencia, sin sentirme mal, de forma regular. Muy bien. Dice, todo aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, le introduce una segunda idea, y quizás la más importante. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si alguien se acuerda de la predicación introductoria primera de Juan, yo les dije que Juan le da a la iglesia. Juan está intentando resolver conflictos en la iglesia. Y Juan le dice a la iglesia, tomen el modelo y miren constantemente al modelo, porque en el modelo van a encontrar la solución a los problemas. Y eso es lo que está haciendo aquí de nuevo una y otra vez en la carta. Hablando de la práctica del pecado como una realidad en la vida de los seres humanos y en la vida también del creyente. Hablando de esa realidad, Pablo entonces ahora nos introduce al Hijo de Dios como solución. Fíjense, aquí las dos o tres ideas clave que quiero que se queden son estas. Juan está diciendo, el pecado es una realidad de todos, una realidad que nos toca a todos. Esa es una idea importante que se le tiene que dar. Juan nos está diciendo, el pecado no es más que transgredir, violentar, pisotear la ley de Dios. Y es una realidad que nos afecta a todos, como el ejemplo que les puse de la genética. Pero si los dejara ahí, los dejara sin respuesta, los dejara sin solución al problema. Pero Juan le da una solución a esa iglesia. Y ahí nos introduce a Jesús, siempre a Jesús. Ayer o antes el Pache me escribió y me decía, solo Jesús, y es verdad, solo Jesús. El único que podía resolver los problemas. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y cuando lean en casa este texto, piensen, léanlo con estas dos ideas. El pecado
la realidad del pecado, la realidad de cómo violenta la ley de Dios y que nos daña. Y luego, para tratar esa realidad del pecado, el texto introduce la otra idea principal, y es la justicia. Y es la justicia. Pero la idea de la justicia viene conectada con Jesús, porque no es mi justicia. Si fuese mi justicia, si yo tuviese algo bueno, cuando yo me pare delante de Dios, yo puedo decirle: Señor, hoy estoy en tu presencia por mi obediencia. Porque yo fui bueno, Señor, a pesar de todos los problemas que había en la Cuba de la década de los 2000. Yo obedecí, Señor. Tendría que gloriarme, ¿verdad? Pero no es así. No es así como lo veremos ahora inmediatamente. Les animo que lean conmigo. Que lean conmigo el verso 7. Dice: hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. Y eso es lo primero que les voy a mencionar. Él es justo. Juan, hablando de la idea del pecado, de la práctica del pecado, Juan está diciendo: el que hace justicia ahora como que va siguiendo una línea y de pronto hay un texto que se interpone ahí como una tecla discordante, un sonido como que no va. Cuando lo veamos con calma se dan cuenta que sí, que va junto ahí. Hablando del pecado, él habla de lo que Jesús hace. Y que por eso, por él, lo que nosotros deberíamos hacer. Él dice: que nadie los engañe, que hace justicia justo, como Él es justo. ¿Qué idea quiero recalcarles aquí? Jesús es el estándar, es la justicia. Él es la medida de la justicia. Y aquí el texto no me dice en ningún lugar, ni te lo insinúa, que Jesús llega a ser justo. No, es que Jesús, miren a Jesús como Él llegó a ser justo. No, el texto te dice que practica la justicia justo, como Él es justo. Este es su atributo, Él es justo. Yo les traje el concepto, déjenme ver si lo cuento por acá. Les traje el concepto de justicia para que lo tengan en la mente, para que estemos hablando de lo mismo. Pero es un vistazo muy rápido. El diccionario bíblico define la justicia de la siguiente manera: es la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido, cualidad y carácter de ser recto o justo. Y aquí Juan está diciendo: el que hace la justicia es justo, como Él es justo. Si hay una idea clave aquí es esta: Él es así, Él es justo, y por Él entonces nosotros hacemos en consecuencia, actuamos practicando la justicia. Pero la otra idea importante que está aquí es que para hablarle al creyente hacemos un salto atrás. La idea del pecado está diciendo: el que es del diablo, el que es hijo del diablo, es aquel que practica el pecado de forma continuada, constante, como les dije, y sin ningún caso de conciencia, practica el pecado. Por ejemplo, 31 de diciembre, soy almacenero, ¿cierto? Quiero tomar cerveza, comerme un pernilito de puerco, ¿y qué hago? ¿Verdad? Me llevé 2 cajas de cerveza para mi casa, me llevé mi pernilito de puerco y disfruto mi 31 de diciembre sin el menor cargo de conciencia. Tomaste algo que no es tuyo. Y a eso la Biblia le llama robar. Pero para ti no es pan. Lo tomaste ya, es un ejemplo de pecado, de algo que está violentando la ley de Dios sin ningún cargo de conciencia. Tú hasta disfrutas el 31 de diciembre tu cervecita fría, tu carne de puerco, y no te diste cuenta que te la estás robando, estás tomando algo que no te toca. Muy bien. Muy bien. Dice entonces: aquel que es nacido de Dios, perdón, aquel, para ejercer las obras del diablo, todo aquel que es nacido de Dios, introduce otra categoría de personas, no practica el pecado. Claro, espérate, es que yo soy creyente. Como yo soy creyente, no practico el pecado. ¡Wow! Yo soy bueno. Juan dice: no, estás interpretándome mal. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios
permanece en Él. Esa es la causa. Él es justo y por lo que Él ha hecho para mi beneficio, yo tengo ahora dentro de mí su simiente y es esa la causa, que tengo adentro su simiente. Y por tener adentro la simiente de Dios, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, hay una idea aquí que está flotando, no se la he acabado de decir, la idea es esta. Lo que Jesús hizo es suficiente para que esa justicia se me impute a mí y a cada uno de nosotros, que seguimos teniendo un mal en cada uno de nosotros. Pero ahora por Él podemos entonces disfrutar de la idea de la justicia. Podemos nosotros estar preparados ahora para querer hacer cosas buenas, cosas que para Dios son rectas. En otras palabras, estamos ahora preparados para obedecerle. Ahora queremos y deseamos obedecerle. Pero de nuevo, no por mí, sino por su simiente en cada uno de nosotros. Y esta es, muy rápido, la última idea. Pareciera entonces que nuestra actitud es totalmente pasiva, porque como Él es el justo y por su obra nosotros adquirimos esa justicia, pues ya, a mí no me toca hacer nada. No, a nosotros se nos ha hecho un llamado también de practicar. Si ustedes leen con calma el texto en casa, hay dos ideas que se repiten: práctica de pecado, práctica de justicia. A los creyentes, lo que se les llama es, si ya tienes un regalo, hermana, tienes un regalo precioso que se te ha hecho. Ok, ya se te ha dado, tómalo. Ahora, trabaja con él. Trabaja en lo que se te entregó. Sirve a otros. Un ejemplo práctico, sirve a otros que hoy ignoran esta verdad. Sirve a otros que hoy viven ciegos de espaldas a la verdad de Dios y que, digamos, piensan que la vida es esto que están viviendo y que cuando mueran, pues ya se acaba todo. Yo conversaba hace poco con una amistad mía y yo veía esa idea y decía, wow, no ven nada más allá de esta vida. Y envejecer se hace una agonía y la idea de morir se hace una tortura, porque no hay nada más allá. Pero nosotros entendemos que sí hay ideas más allá, ideas que han llegado a nosotros y esperanzas que han llegado a nosotros por su justicia, por lo que Él ha hecho. Ahora yo me esfuerzo, hay una parte que nos toca, porque practica la justicia, hay una parte que nos toca. De nuevo, no porque nos toca a nosotros, tenemos mérito, porque si lo estamos haciendo, es por lo que Él ha producido en nosotros, ¿cierto? Él es el que produce tanto el querer como el hacer en cada uno de nosotros por su buena voluntad. Quiero leer la noticia. El protagonismo en todo tiempo sigue siendo de Él. Si no pecamos hoy a la manera de los hijos del diablo, es porque la simiente está en nuestro corazón. Y es esa simiente de Dios la que impide que vivamos el pecado de esta manera, constante, permanente, sin ningún cargo de conciencia. El pensamiento aquí es, no es que la persona nacida de Dios nunca cometerá un acto pecaminoso, sino que la persona nacida de Dios no persiste en el pecado. Quiero que pensemos una vez más, que no perdamos de vista el texto más grande, y es Juan escribiéndole a personas que están sufriendo ideas heréticas acerca del pecado y la distorsión del pecado. Y Juan arranca diciéndole, esta es su identidad como hijo de Dios. Disfruten hoy lo que ustedes son por lo que Jesús hizo, por su justicia. Y hoy ustedes esfuérzanse en practicar esa justicia sirviendo a otros. Bueno, Señor, te damos gracias por esta pequeña reflexión acerca de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar en calma, en casa, todas las maravillas que tú nos quieres transmitir, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos verte
la maravilla de lo que Jesús hizo por amor y cómo nos has querido entregar esas maravillas por amor a nosotros. Permite que podamos reflexionar, Dios, en que tenemos una responsabilidad para con los demás, de llevarles tu verdad a otros, de llevarles tu esperanza a otros, para que puedan ver, para que puedan ver. Nos has enseñado la distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, y de nuevo siempre la clave, la esencia está en ti. Si somos diferentes, de alguna manera somos diferentes hoy, es por ti. Si otros ven algo diferente en nosotros, no es porque realmente no seamos, es por tu simiente, cada uno de nosotros, Dios. Permite, Padre, que seamos tu voz de esperanza en este momento, en este país, como iglesia. En nombre de Jesús oramos.